Ya. Voy a tratar de conectarme con el cable porque hay un delay con la Wi-Fi. Pero hay algo que no sé por qué no quiere conectarse bien por cable. Mm, mm. Denme unos segundos porque no quiere conectarse bien. No quiso. Está- Tenemos que seguir con el iPad. Ya, entonces volvamos. Queríamos calcular, queríamos calcular la esperanza condicional de BT cuadrado y simplemente eso se hace considerando los incrementos y sabiendo que los incrementos son independientes. Eh, y aparecen los momentos de las normales, obviamente. Entonces, fíjense que eh, tenemos al menos estas dos. Esperanza de BT es BS y esperanza de BT cuadrado. Si uno le resta T, para que quede un poquito mejor, FS es BS menos S. Eh, este tipo de procesos que hace que la esperanza condicional al instante t, dado el pasado, da justo el proceso al instante s, va a jugar un rol importantísimo en lo que sigue. Y es lo que vamos a empezar a estudiar probablemente desde hoy día. Eh, Aquí hay una colección de polinomios interesante, polinomios en dos variables, h de x t, que se llaman polinomios de Hermite, y que hace que hay una recurrencia para ello, y que hace que la esperanza de h de b de t, dado fs, es igual a h de bs, s. Tal vez más adelante hablemos un poquito más de estos polinomios porque juegan un rol muy importante. Ya, entonces volvamos a esto. Voy a hacer un orden acá. Listo. Ya. Hagamos un repaso rápido de convergencia débil, funciones características. Algo hablamos la clase pasada, pero eh, vamos a necesitar, al menos por ahora, vamos a necesitar hablar un poquito de esto. Importante leer las secciones 9.5 y 9.6, donde están con detalle estas cosas que vamos a revisar hoy día. Entonces, ¿qué es lo que es la convergencia débil de medidas? En general vamos a hablar de medidas de probabilidad. Es la convergencia que se obtiene esencialmente como funciones, pero hay un detalle importante. Entonces, necesitamos que, mirado como función, digamos, en los borelianos, se tenga convergencia para cada conjunto A. Ahora, si uno exige que eso sea para todo A, en realidad es demasiado restrictivo. Y lo que normalmente se pide es que el conjunto A no tenga frontera de medida positiva. Lo que se suele decir que es un conjunto continuo. Y eso es para el límite, para mu. El mu n no importa que ponga masa en la frontera.
sino que en el límite la masa desaparece. Y esos son los conjuntos que se llaman continuos. O sea, la indicatriz de A es continua, digamos, porque no tiene masa en la frontera, que son los puntos donde la indicatriz es discontinua. Ya, esto, saltémonoslo por ahora. Se dice que una secuencia de variables, de funciones medibles, de variables aleatorias, converge en distribución o en ley o débil a una variable aleatoria X, si la ley de Xn converge a la ley de X. O sea, lo que estamos pidiendo es que esta secuencia de medidas, que dependen de n ahora, converge en distribución o en ley a esta distribución. Y de nuevo, cada conjunto límite, en el límite tiene que ser continuo, así que eso se traduce en que la probabilidad que X esté en la frontera de A es 0. En el caso, esto es genérico, no tienen por qué ser variables reales ni nada. En el caso real, en realidad eso se traduce a estudiar lo que se llama la función distribución, que es la probabilidad que X esté por debajo de una barrera. Y en realidad se puede traducir la convergencia en distribución, y de ahí el nombre, exigiendo que las distribuciones convergen como funciones, pero de nuevo, eh, la distribución en realidad lo que mide es el intervalo menos infinito X, y ese conjunto no tiene que tener medida positiva en la frontera para el límite, y eso se traduce en que la distribución límite es continua en X. Así que tenemos convergencia en cada punto. Entonces, este es un problema ahora de variable real, de funciones reales. Tenemos convergencia en cada punto donde el límite no tiene discontinuidades. En particular, si la distribución límite es continua, por ejemplo, la de una normal, entonces hay convergencia a todo punto. ¿Y cómo se relaciona esta convergencia con otras? Bueno, tenemos por un lado la casi segura, tenemos por otro lado la convergencia en probabilidad, que es más débil, y esta convergencia en distribución es más débil todavía. Un detalle que es importante ver desde un principio es que la convergencia débil, a diferencia de las otras, no pide que las variables estén definidas en el mismo espacio. Entonces, la convergencia débil no necesita que las variables estén definidas en el mismo espacio. Es solo un problema de distribuciones. Eso es importante. Ya. Veamos un ejemplo clásico. Supongamos que Xn es una normal que tiene distribución 1 partido por n y varianza 1. O sea, la media es la media, por supuesto. La media está tendiendo a 0. No es muy difícil probar que eso converge en distribución a la normal 0,1. Es simplemente estudiar cómo se comporta la distribución, o sea que es una integral. Hay un parámetro que es 1 partido por n que centra la distribución, y a medida que n tiende a infinito, esto se centra en 0. Pero fíjense que acá, para que vean que es bastante distinto a la convergencia casi segura, etc. Si Xn converge en distribución a X, y X es una normal 0,1, quiere decir que tiene simetría, entonces Xn también converge a menos X. Y eso es porque simplemente esto tiene la misma distribución que X. La misma distribución, no son iguales. Así que es un poquito extraña esta convergencia.
Y en realidad XN converge a cualquier variable que tenga distribución normal, 0, 1. Habiendo dicho eso, hay un teorema importante de Skorohod que dice que uno la puede traducir en convergencia casi segura. Entonces, ¿dónde está el truco acá? Es que si tengo convergencia en distribución, me puedo cambiar de espacio, o sea, me cambio de variables, etc. De manera que las leyes de XN sean la misma que la ley de IN, la ley de Y es la misma que la ley de X, pero ahora tengo convergencia casi segura. O sea, de alguna manera logro hacer coherentes todas estas variables XN, pero cambiándome a otro espacio, de manera que la convergencia débil se transforma en que los IN ahora convergen más fuerte. Converge casi seguro a Y. Eso es útil para probar muchos teoremas. Por ejemplo, si yo tengo convergencia débil y tengo una función continua, entonces h de xn también converge débil h de x. Y simplemente, ¿cómo lo hago? Paso por Skorohod, construyo unas variables yn que se comportan igual que los xn, un límite y, donde ahora tengo convergencia casi segura. Y la convergencia casi segura pasa por funciones continuas. Entonces h de yn converge a h de y casi seguro. La convergencia casi segura es más fuerte que la convergencia en ley. Así que tengo que h de yn converge débil a h de y. Pero ahora como yn y xn tienen la misma distribución, entonces cualquier función de yn tiene la misma que esa función de xn y entonces tienen demostrado el teorema. ¿Bien? Así que el teorema de Skorohod es, lo voy a colocar de nuevo, es sumamente importante, sobre todo para demostrar estabilidad. Y este teorema no solo es cierto para variables reales, tiene extensiones a funciones, etc. O sea, por ejemplo, en algún momento probablemente usemos algo para el movimiento browniano también. Ahora, ¿por qué convergencia en ley es tan importante? Porque uno controla, con la convergencia en ley, controla en el fondo, si tiene suficiente integrabilidad, controla momentos, controla funcionales, de manera que si uno quiere hacer una modelación, digamos, por ejemplo, de un fenómeno, basta con estudiar la ley. Y entonces los procedimientos que uno quiere encontrar son aquellos que al menos convergen en distribución. En el caso real, hay una herramienta súper potente, que es la función característica. ¿Dudas hasta el momento? Si alguien tiene alguna duda. ¿No? No hay dudas, ya. Entonces, vayamos a la función característica. Esto se refresca muy lento. No sé qué le pasa a mi internet. No quiere refrescar. No, sabía que tarde o temprano íbamos a tener problemas con internet, así que... ¿Qué puedo hacer? Denme un segundo. ¿Se escucha todavía? Sí. Sí.
Sí, tengo un problema con mi internet. A ver si volvió. Parece que ahí volvió, ¿no? Si se mantiene, lo seguimos así. Ya. ¿Por qué la función característica juega un rol importante? Bueno, por varias razones, pero una de ellas es que caracteriza la convergencia en distribución. ¿Qué es lo que es la función característica? Bueno, es la transformada de Fourier de la ley de X. Otra manera de decir eso es esta cantidad que está acá. Si la exponencial compleja les molesta, la pueden escribir en términos de seno y coseno, y son phi de x en realidad son dos integrales reales. Y algunas propiedades que vamos a usar son que uno puede calcular los momentos mediante derivadas de esta función, ¿ya? Entonces, si el momento de orden k en valor absoluto es finito, entonces la función phi, la función característica, es una variable cada vez es derivable, con derivadas continuas, y de hecho los momentos se pueden calcular como las derivadas sucesivas, salvo una constante, que es este I elevado a L. I elevado a L, recuerdo que tiene ciclo 4, así que eh, van a tener distintos, eh, van a ir calculando distintos momentos, ¿no es cierto? Y entonces, si uno conoce la función característica, puede calcular los momentos de una variable. Una de las primeras cosas interesantes a saber es que esto caracteriza la ley. O sea, si tengo dos funciones características, es una función compleja, y t, por si acaso, es un parámetro real. T está en R. Entonces, si tengo dos variables que tienen misma función característica, sus leyes son iguales. Y al menos eso dice que da una idea de por qué es tan importante. El teorema de Levi, es que el nombre Levi va a aparecer bastante en este curso, es que para que tenga convergencia en distribución, es necesario y suficiente que las funciones características converjan puntualmente, ¿no? Estoy hablando de variables reales por si acaso, ¿no? Porque la función característica tiene sentido para variables reales. Si uno quiere funciones a valores en Rn, entonces tiene que hablar de una función característica que depende de tantos parámetros como dimensión del vector. Y en realidad el teorema potente es que uno tiene una fórmula de inversión. Si uno conoce la función característica, ¿por qué la ley es única? En realidad es porque está este teorema de inversión, que es como la antitransformada, y que, bueno, es más general de lo que está escrito ahí, pero con eso ya es más o menos suficiente. Dice que la medida de un intervalo AB se puede calcular a partir de la función característica, calculando este límite que en el fondo es una integral en el plano complejo. Es como el teorema de residuos en el fondo. Y si uno controla bien esta integral, entonces uno puede ver que esto tiene una cierta continuidad en phi. Eh, entonces imagínense que pueden aplicar algún teorema tipo convergencia dominada. Si phi de xn converge puntualmente a phi de x, recuérdense que las funciones características son la esperanza de una exponencial compleja y por lo tanto son acotadas, así que el acotamiento va a estar por otro lado. Entonces, si logran probar que en esta caracterización pueden pasar en el límite, entonces van a tener que el teorema de Levi es consecuencia de ello. Y de nuevo importante, esto tiene problemas en los puntos A y B donde pueden haber masas. ¿Sí? Entonces, si A y B son puntos de continuidad, se tiene esta representación. Si no, hay que modificar un poquito la representación y aparecen los valores en la izquierda y en la derecha. Ya.
Una aplicación importante de este resultado es lo que se llama el teorema central del límite. Voy a sacar esto. Estoy fajado porque ando con un lumbago horrible. ¿Dudas hasta ahí? A ver, porque vamos a ver una demostración del teorema central del límite basado en esta idea, usando funciones características. También uno podría demostrar la ley de los grandes números débil de la misma manera. Pasemos a la siguiente entonces. Voy a tratar de, como esto se está refrescando tan lento, voy a tratar de usar otra red. Si pierdo la conexión, espérenme unos pocos minutos porque voy a tratar de conectar a través de otra red más local. Entonces, hagamos esto. Voy a ver si esto se mantiene mientras. Ya, veamos si se mantuvo. Parece que hoy día es el día de los problemas de internet. ¿Me siguen escuchando por casualidad? Sí. Ya, no se perdió la conexión. Ya. A ver, veamos si ahora funciona mejor esto. Sí. Y sí, está pegada la proyección, parece. Déjenme matar esto. Y es medio complicado esta cosa. Ya, veamos si después de todo esto. Veamos cómo anda ahora. Sí, anda un poquito más rápido. Ya. Veamos una aplicación de este teorema de Levi para probar el teorema central del límite que dice que si tengo una secuencia de variables independientes de misma distribución, digamos cada una de ellas con media mu finita y varianza finita sigma cuadrado. ¿Ya? Entonces esta suma es normalizada, donde centramos con respecto a la media, y normalizamos por raíz de n esencialmente. Sigma cuadrado aquí es una constante. Entonces, eso converge a una normal 0,1 en distribución. A ver, en la demostración uno puede centrar y normalizar restando la media y la desviación estándar, así que voy a suponer que la media es 0 y sigma cuadrado es 1. Si no, hacen esta transformación. Entonces, para ello, calculemos la función característica de la suma. Entonces, por definición, es esta transformada que está acá. Y la independencia simplemente nos dice que, como la exponencial de esta suma es un producto, la esperanza es el producto. Y nos queda este producto, pero eso no basta para el teorema central del límite, sino que hay que tener un control de cuán diferentes pueden ser estas funciones características. Y esencialmente,
el hecho que sean I y D quiere decir que esto es una potencia. Es elevado a IT x1, o sea, la función característica de una de ellas, elevado a la n. Así que esto da una fórmula para la función característica de la suma. Es la potencia de una de ellas. Y si uno normaliza la suma, bueno, escribe como transformada de Fourier simplemente, y se da cuenta que hay que reemplazar t por t partido por raíz de n. Entonces, tenemos esas dos cosas. Ya. Entonces, finalmente, la función característica de la suma normalizada es la potencia n de la función característica de una de las variables, pero evaluado en t partido por raíz de n. Así que tengo cada vez más términos, pero t partido por raíz de n está tendiendo a 0. Y por definición, la función característica en 0 es 1. Así que esto tiene la forma, idealmente tiene la forma de 1 más algo elevado a la n. Y el algo está tendiendo a 0. ¿De dónde sale esa expansión? Sale del hecho que si tengo varianza finita, o sea, esperanza de x1 cuadrado, entonces phi es de clase C2. Phi de x1 es de clase C2. Y tiene una expansión de este estilo, con teorema de Taylor simplemente. Entonces, la función característica en U es 1 más phi prima en 0 por U más un medio phi segunda, y el error cometido es 1 chica de U cuadrado. Así que es mucho más chico que U cuadrado, digamos. Phi prima tiene que ver con la media. Y phi segunda tiene que ver con la varianza. Y si uno junta eso, uno está suponiendo que la media es 0, así que esto es 0. Y esto tiene que ver con la varianza. Así que acuérdense que está el i elevado a algo que hace que cambien los signos. Entonces me queda esta expansión. Entonces el hecho que xi sea de media 0 y varianza 1, aproximadamente la función característica en torno a 0 es 1 como 1 menos un medio u cuadrado. Y el error es mucho más pequeño que u cuadrado. Entonces, si reemplazamos t por u por t partido por raíz de n, la función característica de la media normalizada tiene ese aspecto. Es del orden de 1 menos un medio t cuadrado partido por n, más 1 chica de t cuadrado partido por n elevado a n. Bueno, y eso, cuando n tiende a infinito, converge a una exponencial. Directamente. Entonces, tienen este límite. Y ese límite es una función característica. Probablemente la hayan visto antes, lo más seguro que sí, al menos en los cursos de estadística. Y si uno tiene una normal 0,1, bueno, ¿cómo calcula la función característica? Bueno, aquí hay una idea de cómo se calcula, no es totalmente rigurosa, por lo siguiente. Entonces escriben lo que es la función característica, esa integral que tienen que calcular, factorizan, forman el cuadrado, y la parte que no es rigurosa es que esto que está acá, en realidad se parece a la integral de una normal, de varianza 1 y de media un número complejo que es IT. Y por lo tanto debería integrar 1. Recuerden que la integral de una normal no depende de... No depende, este tipo de integral no dependen de la media. En todo caso hay que hacer una integral en el plano complejo y no es tan difícil probar que la función característica es elevado a menos t cuadrado medios. Un detalle importante acá es que fíjense la similitud entre la densidad y la función característica. La función parece, al menos suena como que la normal es un punto fijo para esta transformación, para la función característica, excepto por la constante 1 partido por raíz de 2pi. Bueno, y eso en realidad hace que esto funcione, que el límite posible de sumas normalizadas tiene que ser normal, al menos en el caso I y D. Y repito, ¿por qué el caso I y D? Es porque aparece esta relación.
La función característica de la suma es una potencia. ¿Dudas hasta ahí? Simplemente al final estoy traduciendo qué significa la convergencia en distribución. Entonces, si tienen una suma de variables y d, normalizan centrando por media y por varianza. Entonces, la probabilidad que la media, la suma normalizada, esté por debajo de una de x, converge a este número que está acá, que es la distribución de una normal. Ya. Con las herramientas que vamos a desarrollar en las próximas clases, vamos a poder probar el teorema central de la ley de los grandes números, que es la convergencia de las medias. No en distribución, porque eso es exactamente lo que está hecho acá. La modificación es muy, muy simple, es la misma idea, sino que el teorema fuerte que dice que hay convergencia casi segura. Entonces, probaremos, al menos en la primera parte, vamos a probar que si x y son y y d con momento finito, entonces digamos finito, y entonces 1 partido por n, suma de x y converge fuerte, perdón, converge a mu, la esperanza, casi seguramente. Y bueno, 1 está ahí. La convergencia en distribución es fácil. Es exactamente el mismo argumento que acabamos de dar. Es más fácil todavía porque no hay que hacer un desarrollo de segundo orden para la función característica, sino que hay que hacer un desarrollo de primer orden. Y uno tiene convergencia a una función característica y se da cuenta que la función característica es una constante. Y de ahí termina la convergencia débil. Una convergencia intermedia, que es la convergencia en probabilidad, también es bastante fácil si es que uno tiene más momentos. Pero eso lo veremos esto se llama la ley de los grandes números. Eso lo veremos cuando tengamos algunas herramientas para poder probar la convergencia casi segura, que no es para nada fácil. Ya, ¿cuáles son las herramientas que necesitamos? Y esto es como ahora sí entramos de lleno al curso. Una de las herramientas más importantes que vamos a necesitar es estudiar estos procesos bien especiales que se llaman martingalas, que generalizan la suma de variables independientes. Por hoy día vamos a hablar casi de puro lenguaje. Entonces, ¿cuál es el contexto? Tenemos un espacio de probabilidad, digamos, completo, un espacio omega, una sigma álgebra F y una medida de probabilidad P. Y vamos a tener una colección numerable de sigma álgebras. Todas subsigma álgebras de F. A las cuales les vamos a pedir monotonía. Y por la primera parte va a ser monotonía creciente. Hay algunos casos que me va a interesar monotonía decreciente. La monotonía creciente de la sigma álgebra, la interpretación es que uno, a medida que n va pasando, n es el tiempo, tiene interpretación de tiempo, entonces voy ganando más y más información. Por eso necesito monotonía creciente. Pero hay algunos casos, y va a ser importante para la ley de los grandes números, tener la situación contraria, es que voy perdiendo información. Ya, pero para esta primera parte voy a suponer que es monótona creciente y vamos a denotar f infinito, que podría ser más chica que f, la sigma álgebra generada por la unión. Recuérdense que la unión de sigma álgebras crecientes, esto es un álgebra, es cerrado bajo operaciones finitas, pero no bajo operaciones numerables. Entonces por eso hace falta completarla, con hacer esta operación de sigma.
Y el nombre que reciben estas colecciones se llaman filtraciones. Entonces ahora tenemos un objeto más. Tenemos un espacio de probabilidad, o sea, un conjunto, una sigma álgebra, una medida, y ahora una colección numerable de sigma álgebras que son crecientes. Estas sigma álgebras entonces representan la información que tenemos. Y vamos a decir que una colección de variables x, n, se dice que es adaptada si para cada n, xn es fn medible. ¿Ya? Entonces, la información que tiene fn por lo menos contiene xn. Y vamos a decir que algo es martingala si las variables son integrables, son adaptadas y verifican esta propiedad, que la esperanza de xn más 1 dado fn es xn. ¿Ya? Eso va a ser una martingala. Y hay veces que esto también depende de f, porque como estoy proyectando, si cambio los fn, esta propiedad se puede perder. ¿No? Así que en general no lo vamos a decir, pero va a estar más o menos claro que hay una filtración escondida en alguna parte, y con respecto a esa filtración vamos a tener esta propiedad, que xn más 1 proyectado sobre lo que conozco hasta el instante n me da xn. Las martingalas modelan un montón de situaciones, pero una típica es un juego equilibrado, un juego donde la ganancia que puedo obtener en una etapa tiene media cero. Eh, Esa es una interpretación como juego equilibrado. Muchas veces vamos a tomar la filtración, lo que se llama la filtración natural. O sea, el mismo proceso nos va entregando cuál es la información que voy acumulando. Entonces, Fn es la sigma álgebra generada por las variables hasta n. Ya. También es importante ver cuándo gano en un juego. Y un juego se dice, o un proceso se dice submartingala. La notación es un poquito complicada. Yo llevo, no sé, 40 años viendo esto y siempre se me olvida si es menor igual o mayor igual. Así que eh, no sé qué hacer. No sé qué aconsejarles. Pero, ¿qué es lo que es una submartingala? Es algo que va ganando en media. Así que xn es menor o igual que la esperanza de xn más 1 dado fn. Y super martingala es si va perdiendo. La, la noción de sub y super viene de la teoría de funciones armónicas. Hay un paralelo entre martingalas y funciones armónicas. Las funciones armónicas, si se recuerdan del curso de variable compleja, una función armónica tiene esta propiedad que el valor en el centro de un círculo es igual a la media en la frontera. Eh, y subarmónica satisface una desigualdad y superarmónica satisface la desigualdad contraria. Así que los nombres están tomados de la teoría de función armónica. Vamos a ver una conexión cuando tengamos desarrollado más este cálculo sobre el movimiento browniano. Ya, entonces tenemos martingalas, que son equilibradas en el sentido que la esperanza condicional se mantiene, la esperanza de xn más 1 es igual a xn, algo que va ganando en esperanza condicional, las submartingalas, y la super, algo que va perdiendo. La primera cosa que uno se da cuenta es que si algo es una martingala, entonces aquí debería haber puesto martingala, xn es martingala. Quiere decir que su esperanza es constante, porque la xn es igual a la esperanza condicional, y por lo tanto cuando tomo esperanza, eso es la esperanza de xn más 1.
Es una constante. Así que la media de xn es constante y normalmente uno supone que es cero. Ahora, para submartingalas, esto es creciente, es simplemente cambiar la igualdad por desigualdad. Y las supermartingalas son procesos que van decreciendo en esperanza. El ejemplo más básico y donde probablemente esto sea interesante es que si tomamos una secuencia de variables y d de media cero y de primer momento finito, ¿sí? Primer momento absoluto, entonces las sumas parciales forman una martingala. ¿Y con respecto a quién? Con respecto a su filtración natural. Y esto cubre lo que uno llama los juegos equilibrados. Un juego donde el resultado del juego, que sería en cada etapa chi sub i, tiene media cero y es independiente de lo que pasó antes. Entonces Sn tiene interpretación de que es el capital acumulado por un jugador. No solo suponiendo que parte con capital cero, ¿no? Ese cero, digamos, es cero, si quieres. O un capital inicial, da lo mismo. Entonces, veamos por qué esto es una martingala. ¿Por qué la esperanza condicional de Sn más 1 dado Fn recupero Sn? Entonces, fíjense que tenemos lo siguiente. Las filtraciones naturales, es decir, Fn es la sigma álgebra generada por las sumas parciales. El proceso no son los chi, son los Sn. Son las sumas parciales. Bueno, pero la información que tiene S0 hasta Sn es la misma que tiene chi sub 0 hasta chi sub n. O despejar una en función de la otra, así que es la misma sigma álgebra. Por lo tanto, si quiero calcular esa esperanza condicional, en realidad necesito calcular la esperanza condicional de Sn más el incremento, pero Sn es medible en Fn, porque Fn tiene toda la información hasta n, así que eso me queda Sn. Y ahora tengo la esperanza condicional de el incremento, o sea, chi n más 1 dado Fn, pero eso es 0 por independencia. Y por lo tanto eso da Sn. Así que es una martingala. Bueno, para probar que algo es martingala, además tienen que probar que tiene momentos finitos, etc. Entonces, por ejemplo, la esperanza del módulo de Cn, está calculado acá, es menor o igual que la suma de la esperanza de los módulos. Cada uno tiene la misma esperanza, así que eso es menor o igual que, o sea, es igual a n más 1. Pongamos igual, entonces. Y eso es finito. ¿Ya? Entonces, para verificar que algo es martingala hay que verificar tres cosas. Tiene momento 1 finito, es adaptado con respecto a lo que quiero que sea martingala, y después esta propiedad que está acá, que la esperanza condicional de Sn más 1 es Sn. A ver, tal vez sea interesante poner algún comentario acá. Una vez que uno tiene que la esperanza condicional de xn más 1 dado Fn es xn, entonces uno puede iterar esta cosa proyectando sucesivamente. Entonces, si tengo la esperanza condicional de xn más p dado Fn, también es xn. Y p igual 1, 2, etc. Lo hacen por inducción simplemente. Entonces, fíjense que aquí va a aparecer algo así como esto. La esperanza, hagamos p igual a 2. xn más 2 dado Fn. Yo quiero calcular eso. Bueno, puedo hacer esto. Puedo calcular con respecto primero, proyectar con respecto a una más grande. Y después proyectar con respecto a la más chica. Y el hecho de que esto sea martingala me dice que esto es xn más 1 dado Fn, y eso es simplemente xn. ¿Ya? Y lo mismo para submartingalas. Cosa de reemplazar los iguales por menores iguales. Ya. Una propiedad que va a jugar algún rol en lo que sigue es la siguiente. Si yo tengo una martingala, o submartingala más generalmente, y tengo una función convexa, por ejemplo,
módulo de x al cuadrado. Y en el caso de que sea submartingala, voy a necesitar además que sea creciente. Entonces, y además que phi de xn está en L1. Entonces, y aquí me tengo que saltar esta parte, phi de xn es submartingala. Entonces, incluso en el caso de martingala, pierdo esta propiedad de que tiene media constante, sino que va creciendo. La demostración es bastante fácil y está basada en una desigualdad que les voy a comentar en un minuto, que se llama la desigualdad de Jensen, ¿sí? Que dice que si quiero calcular phi de una esperanza o de una esperanza condicional, y si phi es convexa, entonces me queda menor o igual que phi de xn proyectado. A ver, una manera de acordarse algo de este estilo es lo siguiente. ¿Qué es lo que es la convexidad? La convexidad simplemente dice esto, ¿no? Eh, Phi de, voy a poner esto, un medio x más un medio y. Es menor o igual que un medio phi de x más un medio phi de y. ¿Ya? En realidad es para todo alfa, en vez de un medio es alfa. Pero esto está diciendo justo que una media, phi de una media, es menor o igual que la media de los phi. ¿Sí? Y bueno, cuando uno ya lo tiene para dos elementos, esto sería la medida que, esto hay que interpretarlo así, como la integral de una cierta función, g, de z, de mu z, y mu en realidad es un medio del tan x más un medio del tan y, ¿ya? Una vez que uno lo tiene para delta de Dirac, en realidad lo tiene para cualquier medida de probabilidad. Es importante que sea medida de probabilidad, porque si no, la desigualdad no es cierta. Ya, dudas sobre la desigualdad de Jensen. Veamos cómo, voy a hacerles un bosquejo de cómo se demuestra. Está basada en una propiedad muy eh, básica de funciones convexas, que es esta que está acá. Estoy pensando que la función convexa está definida en todo R, para no tener problemas, pero la propiedad sigue siendo cierta, esta caracterización. Toda función convexa es un supremo de lineales. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se interpreta esto? Imaginemos, la función convexa más básica de todas es el valor absoluto. Entonces, phi de x igual valor absoluto de x. En realidad aquí necesito dos lineales. El supremo se reduce a dos. Y se reduce a considerar, este dibujo está un poquito malo. Uf, basta. Vamos a borrar esto. Voy a borrar todo el dibujo y voy a tratar de hacer un dibujo mejor. Entonces tengo el módulo y cuáles son las lineales que soportan el módulo, uno podría decir, ¿eh? Entonces, algo así, que sea igual malo. Algo así, con lápices. Ya, entonces, las funciones lineales que aquí considera uno serían una sería L
N1 de X sería X y la otra N2 de X sería menos X. Si uno toma el supremo de esas dos, da el módulo. Y eso en general se puede generalizar para una función lineal, para una función convexa cualquiera en R. Toda función convexa es el supremo de una familia numerable de funciones lineales. Entonces, traten de probar esto. Ya, sabiendo eso, entonces es más o menos fácil la demostración de desigualdad de Jensen, porque uno dice, bueno, si tengo una función lineal, como la esperanza es lineal, la esperanza condicional es lineal, tengo que Ln de esta esperanza condicional es simplemente la esperanza de Ln, ¿ya? Así que eso es una igualdad CTP. Y ahora, importante que sea un conjunto numerable de funciones lineales, ¿eh? Porque estoy perdiendo conjuntos de media cero para cada n. Ln está acotada por el supremo, eso es fácil. Así que tengo esta desigualdad CTP también ahora. También un procedimiento numerable. Pero el supremo del n de x es phi. Así que tengo que esto es igual a esperanza phi de x dado g. Y ahora simplemente tomo supremo a ambos lados. Entonces el supremo del n está acotado por esta cantidad. Y eso, el supremo del n es phi de este número. Así que es directamente de la caracterización de funciones convexas como supremos lineales. Preguntas. Entonces, un ejemplo es xn es martingala. Y ya no voy a decir con respecto a qué filtración, eso es, queda, queda como escondido. Y digamos que están en L2, o sea que puedo calcular momento de orden 2. Entonces, xn cuadrado es submartingala. ¿Ya? O sea, claramente la esperanza de x cuadrado va creciendo. Ya, el último pedazo de información que necesitamos, al menos por ahora, y con esto yo creo que ya estamos redondeando por hoy día, es la noción de tiempo de parada. Y el nombre, ¿de dónde viene el nombre? Viene esencialmente de lo siguiente. Entonces, imagínense que uno tiene un proceso, lo vaya a dibujar como en continuo, pero estamos estudiando cosas en discreto todavía. Entonces tengo un proceso, como el browniano, y me interesa ver cuándo cruza una barrera A por primera vez. Ese instante es aleatorio, va a depender de cada trayectoria. Ese es el TDA de esta trayectoria, este es omega. Si tengo otra trayectoria, eh, entonces voy a tener otro instante de cruce. Entonces este es omega prima y esto sería este instante de acá sería TA de omega prima. Y uno podría pensar en principio que no veo por qué no, eh, algunas trayectorias nunca crucen. ¿Qué piensan de eso? Entonces trayectorias que nunca crucen A. Así que TA podría tomar valores infinitos, ¿no? Entonces eso es lo que estamos tratando de modelar. Tiempos donde algo sucede por primera vez. ¿Cómo uno formaliza eso? Una cosa interesante, antes de volver, antes de dar la definición. Eh, TDA es una variable aleatoria. En cada trayectoria TDA va a ser distinto.
Y entonces es más o menos claro que si T de A vale, no sé, 10, digamos 10, por decir un número, entonces esto depende de x t, t menor o igual que 10. O sea, si a mí me regalan el proceso hasta el instante 10, yo sé si el proceso cruzó o no cruzó A. Así que es una función de toda la trayectoria hasta todo lo que pasó hasta el instante 10. Y esa es una propiedad importante del tiempo parado. De hecho, de esa es la que juega todo más adelante. Más formalmente, si tenemos un espacio filtrado, o sea, tenemos un omega, una sigma álgebra, una medida de probabilidad y una filtración, o sea, una secuencia creciente de variables aleatorias, de sigma álgebras, perdón. Entonces, una variable aleatoria que toma valores en n extendido, o sea, naturales, unión infinito. Y es variable aleatoria, es decir, es f medible por lo menos. Se dice que es un tiempo de parada, que vamos a eh, simbolizar por t de p, si para todo n, el conjunto donde t es menor o igual que n se puede decidir mirando fn solo. O sea, t menor o igual que n es fn medible. Y el ejemplo clásico es la primera vez que pasamos una barrera. Entonces, t de omega es el ínfimo de los n tal que xn supera a. Y eso es un tiempo de parada. En realidad, para tiempos discretos da lo mismo, mayor o igual que a o igual a a. Entonces, eh, t igual a n, yo debería calcular t menor o igual que n, pero me basta calcular t igual a n porque t menor o igual que n es una unión. Entonces, t igual a n, ¿cuándo sucede? Cuando yo digo que la primera vez que crucé una barrera a fue justo al instante n. Bueno, tengo que tener que al instante n el proceso superó la barrera. Pero por otro lado, antes del instante n, no tengo que haber pasado la barrera, porque esta es la primera vez que pasé esa barrera. Así que t igual a n en realidad se escribe como una intersección. Por un lado, xn mayor o igual que a, y por el otro lado, todas las anteriores menores que a. Esta parte es fn medible, porque es adaptado, así que xn es medible con respecto a fn. Y esta parte de acá es medible con respecto a fn-1, porque solo involucra las variables x0 hasta xn-1. Así que es fn medible. Está en fn-1, que es su conjunto de fn. Ya. ¿Dudas de esta parte? A ver. Así que el tiempo de cruzar una barrera es un tiempo de parada. ¿Qué cosa no es un tiempo de parada? Un detalle que usamos en la demostración es que para probar que algo es tiempo de parada basta fijarse en t igual a n. En tiempo continuo esto es un poquito más complicado, así que vamos a ir ganando experiencia primero sobre cosas a tiempo discreto para pasar. Pero la última vez que algo pasa, o sea, el otro tiempo que sería el que acabamos de estudiar, es la primera vez que cruzamos una barrera y este sería la última vez que cruzo una barrera. O sea, el máximo, el supremo de los n tal que xn está por arriba de a. Eso no es tiempo de parada en general. ¿Por qué? Bueno, si uno estudia el conjunto donde t igual a k, o sea, la última vez que superé a se realizó en un instante k, quiere decir que, digamos, n acá. Quiere decir que xn superó a, porque si no, no es la última vez. Y de ahí en adelante, nunca se puede superar la barrera A, porque si no, el último instante estaría más a la derecha. Lamentablemente, bueno, la primera parte sigue siendo fn medible, eso no hay problema.
pero la intersección a partir de n más 1 no tengo cómo probar que es fn medible. Y de hecho, es fácil construir ejemplos donde esto no va a ser fn medible. Entonces, esto en general no es cierto. ¿Ya? Ya. Entonces, los tiempos de primera ocurrencia, si es que el proceso tiene cierta regularidad, son en general tiempos de parada. Los tiempos de últimas ocurrencias, en general, no lo son. Y un tiempo que es constante es un tiempo de parada, por ejemplo. Ese es otro ejemplo. Lo voy a anotar acá entonces. No, lo voy a anotar después. Haciendo analogía con los tiempos constantes. Un tiempo constante, la información que tiene la información acumulada hasta un instante constante, que no es aleatorio, es f en ese instante. Y haciendo analogía con eso, vamos a decir cuál es la información que he acumulado hasta el instante aleatorio t. Y aquí se necesita que t sea un tiempo de parada. Por ahora no voy a discutir mucho la forma que tiene esto, pero esencialmente son todos los conjuntos A, tal que si yo miro en cada sección donde t igual a n, la información que tiene A está contenida en Fn. No es que A esté contenido en Fn, eso sería muy restrictivo, sino que el pedazo de A, donde, en las trayectorias donde t vale n, es medible hasta n. Así que A no se puede adelantar a t. Esa es la idea. En el conjunto A no me puedo adelantar a t. Un ejercicio simpático es probar que esto es una sigma álgebra. Eso les va a hacer ganar, ganar confianza con los tiempos de parada. También les dejo como ejercicio hacer el ejercicio 94 al apunte, que esencialmente está copiado acá. Si tengo dos tiempos de parada, entonces el máximo, perdón, el mínimo, si no, si no conocen, si no están muy acostumbrados a esta notación, A mínimo B es el mínimo entre A y B. A máximo B es el máximo entre A y B. Entonces el mínimo de tiempos de parada es un tiempo de parada. O sea, la primera vez que ocurre algo, mínimo la primera vez que ocurre otra cosa. Eso es un tiempo de parada. El máximo también es un tiempo de parada. La suma es tiempo de parada. Estos primeros ejercicios son fáciles. Los tiempos constantes son tiempos de parada. Así que los tiempos de parada generalizan los tiempos constantes. Una vez que tengo que el máximo es tiempo de parada, las secuencias crecientes también. Entonces, el supremo de tiempos parada son tiempos de parada, el ínfimo son tiempos de parada. ¿Ya? Estos dos ya son un poquito más difíciles. La sigma álgebra social al mínimo entre dos tiempos de parada, intuitivamente, la información que he acumulado hasta el mínimo es la mínima de las dos. O sea, es la intersección de las dos sigma álgebras Fs y Ft. Esto es fácil si S, por ejemplo, es menor que T, pero aquí el problema es que S y T no son comparables, así que el mínimo no es ninguno de los dos, típicamente, sino que va dependiendo omega por omega, va cambiando. Eso es lo que lo hace difícil, así que Fs y Ft en general no son comparables. Y la información acumulada hasta el máximo entre S y T, en realidad es
es la unión de las dos informaciones. Bueno, y sigma, y tomamos sigma álgebra porque esto tiene que ser una sigma álgebra. En general, la unión de sigma álgebra no es sigma álgebra. Eso es más o menos bien conocido. La intersección sí, la intersección de sigma álgebra es el sigma álgebra, pero la unión no. Entonces hace falta considerar la sigma álgebra generada por. Entonces un caso particular es este que está acá, que si un instante aleatorio, un tiempo parado aleatorio es menor o igual que otro, la información que acumuló hasta ese es menor que la del otro. Eh, en algunas demostraciones vamos a necesitar esta modificación, que es si yo tengo un tiempo de parada, que digamos es acotado por una constante, y la constante puede ser infinito. Entonces, si yo tomo un conjunto A que es ft medible, es decir, que no se puede adelantar a t, y lo trunco de esta manera, entonces eso también es un tiempo de parada. Y el caso que más vamos a usar es truncarlo por infinito. Eso es por hoy día. Preguntas. Tenemos algunos minutos para preguntas. Bueno, ordeno las notas, se las subo un ratito más. Entonces, abrimos para preguntas. Si tienen alguna pregunta en el chat o no se quieren hacer alguna pregunta. Profe, Sí, normalmente si yo tengo la sigma álgebra, o sea, imagina que se condiciona una variable aleatoria. ¿ya? Si yo hago una em, transformación biyectiva de esa variable aleatoria, condicionar a esa misma transformación da da lo mismo, ¿no? No, no. A ver, déjame. O sea, la pregunta, voy a escribirlo al final. ¿Ah? La pregunta es esta: si yo tengo esperanza de phi de x dado g, es phi de esperanza de x dado g. No, O- esperanza de x dado phi de g, con g ¿Ya? una variable aleatoria. Sí, ya, ahora te entendí. A ver, pongámoslo en este caso. Y igual y. Y la pregunta es si esto es lo mismo que esperanza de x. No, borremos el phi. Esta de aquí claramente no es cierta, ¿no? Esta No, claramente no no. es cierta. No, eso no puede ser. Porque modifico el x y proyecto. Es un intercambio entre el phi y la proyección que no funciona. Veamos si esta tiene la posibilidad de ser cierta. Entonces, quiero proyectar una variable y modificar el phi. El- eso. Eso. Claro. Esto debería ser igual si es que el phi es biyectivo. Esencialmente, ¿por qué son iguales? Porque si phi es biyectivo, la sigma álgebra generada por i, la sigma álgebra generada por phi es la misma. Recuerda que sigma de y está caracterizado así. Z es una función de y. Entonces lo podría escribir así. Así. Phi menos 1 phi, ¿no? ¿No es cierto? Entonces esto es, Z está en phi, en sigma de phi de y. Así que tiene la misma información. Ya, y por Eh, ejemplo, si la función es phi es x cuadrado y la claro, variable y es positiva casi seguramente, también. sí, claro, claro, biyectiva PY casi seguramente. PY casi seguramente. Lo único que importa es la distribución de Y aquí. Pero mira, esto me da la ocasión de hablarles de algo bien relacionado con esto. Entonces, eh, un, un par de ejemplos para que uno calcule esperanzas condicionales eh, de manera intuitiva. Eh,
Y después le voy a hablar de un teorema potente que se llama el teorema de Rochlin, que se usa mucho en teoría ergódica, de hecho. Imaginémonos en la situación siguiente, y para hacerlo un poquito más simple voy a pensar que mi espacio es menos 1, 1, y la medida mu es un medio de x, ¿ya? Para que esté normalizada a 1. La sigma álgebra F es la boreliana, y la sigma álgebra G son los conjuntos pares. ¿Qué es lo que es un conjunto par? Es un conjunto que tiene simetría. Entonces, digamos, así bien rápido, sin formalizar demasiado, este es un conjunto par. Un conjunto que está determinado por A boreliano de 0,1 y este es menos A. ¿Ya? Entonces G son los conjuntos de la forma A unión menos A, tal que A es boreliana 0,1. ¿Ya? Es como la función de x cuadrado. De hecho, esta sigma álgebra es generada por x cuadrado. Sigma de x cuadrado. La función x cuadrado. ¿Ya? Es claro que G es más chico que los borelianos, ¿no es cierto? G está contenido en los borelianos de menos 1, 1. Y estricto. Hay conjuntos que no son borelianos, que no son simétricos. Ya, aquí las funciones son funciones borelianas, entonces, ¿cuál será la esperanza condicional de una función h dado g? ¿Qué aspecto tendrá? Tiene que ser g medible, así que tiene que ser una función par. Entonces esto tiene que ser una función par. Bueno, después de un rato, si escriben las condiciones para que algo sea la esperanza condicional de una función, van a llegar a esto. La esperanza condicional de h dado g. Recuerden que esto es en omega, y omega es un número entre menos 1 y 1. Es h de omega más h de menos omega dividido por 2. Prueben eso. Prueben el siguiente ejemplo también. O hagan el siguiente ejemplo. Entonces ahora el ejemplo un poquito más complicado. Y es, el espacio de medida es este triángulo. Este es omega. Con medida Lebesgue. Entonces para que me dé medida Lebesgue, este sería 1, esto sería 1, y mu sería un medio de x de y. Un medio, 2, perdón. 2, eso para que integre 1, ¿no? Este es el de mu. Entonces, podemos hablar de los conjuntos que solo dependen de la primera coordenada. Entonces, análogo a G anterior, serían los conjuntos de la forma algo medible acá abajo, en X. Déjenme hacer un dibujo. Entonces me doy un conjunto aquí abajo y lo levanto. Esos son los conjuntos básicos. Entonces, ¿cómo se escribe eso? Entonces está generada por los conjuntos de la forma A cruz 0,1 intersectado con el
triángulo con omega. ¿Ya? Ya es un boreliano de R. Boreliano 0,1. Ya, esa sigma álgebra son todos borelianos, digamos, pero es más chica que la boreliana. Esto está contenido estrictamente en los borelianos de omega. Por ejemplo, algo que no es medible en G es cualquier cosa que diferencie. O sea, por ejemplo, em, no sé, la diagonal. Eso ya no es medible en G. Entonces la pregunta es, ¿cómo proyecto una función ahora? Y ahora omega tiene dos numeritos, ¿no? Omega, omega prima. Si quieren, usamos S y T. Entonces, un omega acá va a ser XY. Entonces, ¿cuánto vale esto en XY? Intuición. Tiene que ser G medible. Entonces, las funciones que son G medibles no dependen de la segunda variable. No las puedo distinguir, la segunda variable, en esta función, en esta sigma álgebra G. Entonces, resulta ser esto. Es la media de h de xz, perdón, h de xz, de z, pero dividido por la medida de esa fibra, o sea, 1 partido por x, ¿no? Y estos dos ejemplos me dice que la esperanza condicional es una media, eso ya lo vimos cuando veíamos esperanzas condicionales que eran versiones regulares, pero estos dos ejemplos tienen una cosa muy interesante entre ellos dos, es que si uno tiene el espacio omega, ¿no? Eh, Normalmente, digamos, omega R, un subconjunto de R, un subconjunto de R2, para que tenga alguna regularidad. Entonces los borelianos inducen una cierta partición, que son los singleton. Entonces las cosas medibles en los borelianos son, la cosa mínima medible en un boreliano es los singleton. Y una sigma álgebra G, que sea bastante regular, en realidad está determinada por clases de equivalencia. Entonces son como las fibras de G. Fibras de G. O sea, son conjuntos que no puedo distinguir. En el caso par, la fibra menor es es la clase de equivalencia de XG es X menos X. Y en el caso del triángulo, la clase de equivalencia es un punto cualquiera en el triángulo, XY es todos los puntos que tienen primera coordenada XZ, Z. Así que es bastante más grande, es una fibra grandota. La otra son dos singletons, es un conjunto de dos puntos. Entonces, cuando uno puede definir bien estos conceptos de fibra, eso requiere regularidad del espacio, ese fue el trabajo de Rocklin. Entonces, la esperanza condicional de en ambos ejemplos, la esperanza condicional de H dado G, es una integral sobre la fibra, H de Z, con una medida mu que depende de omega, voy a escribirlo al otro lado. Entonces hay una cosa que se llama la desintegración de Rocklin, que dice que la esperanza condicional de H dado G en omega se escribe como una integral de H de omega prima de mu omega en omega prima. Y
la función que omega la asocia a mu omega es medible, etc. Y mu omega, omega de omega prima se concentra en la fibra de omega. Y más aún, el espacio de las fibras, el espacio de las fibras, las clases de equivalencia, o sea, omega dividido por las clases de equivalencia, con una sigma álgebra que hay que definir, y una cierta medida que hay que definir, nu, está bien definido. Es casi como tener un espacio producto. En el espacio producto, uno está acostumbrado a trabajar en fibras, pero las fibras son súper regulares. De hecho, todas las fibras son iguales, digamos, en el fondo, ¿no? En el espacio producto. Cuando uno mira en una dirección, son súper uniformes. En un espacio más raro, uno podría tener una especie de producto que es más raro, pero donde las fibras ahora van a depender del omega. Aquí tengo un omega, y su fibra es algo que se puede curvar. Cómo miro la medida en esa fibra también puede depender de omega, esa es una especie de traza, y cómo puedo medir a través de las fibras, ¿sí? Como integrando en la otra variable, ¿sí? Entonces, como que estos fueran niveles, puedo integrar en ese nivel. Entonces, la impedancia condicional, si uno integra de nuevo, me da la integral de h. Entonces, si uno integra aquí en omega ahora, y por eso necesito una estructura de medibilidad y medida, si uno integra en omega, recupera la integral de h. Entonces, soy capaz de escribir la integral de h en las fibras que G induce. Entonces, si una función es biyectiva, transforma fibras en fibras y por lo tanto la esperanza condicional no debería cambiar. Eso era para cerrar la pregunta que me hiciste. Entonces, ¿por qué funciona esto? Es porque las fibras que induce una función biyectiva son las mismas. Simplemente se mueven las fibras. Entonces la esperanza condicional no cambia. Gracias, profe. Espero no haber traído más dudas que... No. El teorema de Rocklin es espectacular, es uno de los más bellos que yo leí alguna vez. Y, y se puede leer, no es extremadamente difícil, pero hay que invertir un montón de... Todo esto que suena como natural, que son las particiones que uno puede hacer por una función que no es biyectiva, ya una función que no es inyectiva. Entonces, cómo se atomiza, cómo se descompone la medida en esos clusters. Eh, ¿Cuál es la dificultad? La dificultad es que normalmente estas fibras tienen medida cero. O sea, las fibras acá, te das cuenta que es la integral a lo largo de algo así como esto. Entonces, ahí está ahí. Esto en el plano tiene medida cero. Y hay una infinidad no numerable de ellos. Entonces, ¿cómo controlar esos conjuntos de medida cero? Es lo que hizo Rocklin. ¿Cómo se llama el teorema, profe? Busquen por Rocklin. Es un ruso famoso que me parece que murió joven. Eh, teorema. Como es ruso, no hay una única escritura. Eh, creo que la más inglesizada es Rochlin. Déjame buscarlo un segundo. Debería ser con K en ruso, pero es Rochlin Construction. Sí. Sí, si lo buscan en Wikipedia, se llama el teorema Rochlin. Ujú. Le ponen una caca. Sí, ahí me dijeron. Gracias. Sí, otra versión del nombre. Rochlin. Ahí se parece más a la versión rusa. Tiene varios teoremas, ¿ah? Tiene teoremas de variedades. Este deberían buscarlo por desintegración de medidas. Desintegración de medidas.
sea, si a alguien le interesa trabajar en teoría ergódica, mínimo tiene que saber el teorema de Roger. Alguna vez lo tiene que estudiar. Ya, vamos a parar el video. Si no hay más preguntas, nos veremos como en 10 días más o menos. Profe, Sí, mañana no va a haber auxiliar. mira, auxiliar no hemos podido encontrar, o sea, han mandado muchos mensajes. Hay una posibilidad de alguien que está en el extranjero que sea auxiliar. Pero yo me niego a pensar que nadie quiera ser auxiliar, así que voy a esperar un poquito más. Si no, a partir de la próxima voy a hacer yo un auxiliar con algunos ejercicios hasta que encontremos uno. Bueno, gracias. Vayan haciendo los ejercicios, que les sirve como entrenamiento. De hecho, podría ir subiendo ya algunos problemas para la primera tarea. La primera tarea debería estar entregada, digamos, no sé, mediados de octubre, última semana de octubre, por ahí. Podríamos ir acumulando algunos ejercicios para que después no se le haga tan pesado. ¿Ya? Bueno, que tengan buena tarde y buen fin de semana. Igual, Gracias. profe, felices fiestas. Igual. Cuídense, Igual, profe. Chao, gracias. Gracias. cuídense harto. Bien. Gracias. Chao. Espero que esté bien.